Hola, ¿qué tal? Los saludamos. Bienvenidos. Esto es Semana. Gracias por acompañarnos. Estamos en semana.com y en todas nuestras redes sociales. Queremos entender todo lo que se ha armado con este escándalo de los Pandora Papers. Y saludamos a esta hora al exdirector de la DIAN, Juan Ricardo Ortega. Bienvenido a Semana. Hola Vicky, qué gusto, un placer estar contigo en semana. ¿Cómo están todos? Muy bien. Hoy tiene otro cargo, ¿no? Hoy está en energía. Ya nos pusimos las pilas, como dicen. Mire, yo quisiera con toda su experiencia, doctor Juan Ricardo, entender un poco. Primero que todo, quiero saber usted qué piensa de este escándalo de los Pandora Papers. ¿Qué es lo primero que le llega a la cabeza con el escándalo? Pues a mí me queda lo primero que hay un enorme desconocimiento y que se están haciendo una cantidad de falsos positivos graves, porque le están dañando el nombre y la credibilidad a mucha gente sin ninguna prueba. Y eso es aterrador. Cuando dice falsos positivos, ¿qué quiere decir exactamente? Que tachan personas de posibles evasores o de posibles corruptos cuando de verdad no tienen absolutamente nada que indique que ni siquiera hay indicios de eso. Y empezar a ponerse uno a demostrar que uno no es malo es dificilísimo. Por eso los sistemas legales exigen que las pruebas tienen que existir y que la gente se tiene que presumir inocente, porque uno demostrar que uno no es algo es muy difícil. Invirtieron la carga de la prueba de una manera muy poco razonable y, en mi opinión, muy injusta. Comprenderá que ese tipo de denuncias son exitosas. ¿Qué está mal en la forma de presentar esas denuncias como tal? ¿Qué es lo que no le cuadra a usted? ¿Qué es lo que le parece injusto? Vicky, ahí te salió la denuncia de esta alta funcionaria de Facebook, ¿no? Que muestra cómo Facebook usó algoritmos para generar desconfianza, angustia, rabia y que eso genera un montón de tweets, retweets y es una forma de manipular la opinión. Y yo creo que Colombia tiene un problema de falta de confianza grande. Todo el mundo piensa que todo el mundo es corrupto y si la gente llega a creer eso, va a ser muy difícil construir algo juntos. Yo conozco a Ángela María Orozco, conozco a Enrique Peñalosa, conozco a Lisandro Junco, y yo le digo, son todas personas que son muy trabajadoras, honestas, y yo sí creo que para uno tacharle el nombre a alguien y generar la insinuación de que son honestos, deshonestos, que no están pagando impuestos, que tienen cuentas en el exterior, yo creo que uno tiene que entrar a profundizar un poquito. Y yo llamé a Lisandro y le dije, oye, ¿qué pasa? Le dijo, no, una cosa, entonces dije, deme toda la evidencia y déjeme, yo quiero ver los números, ¿no? Déjeme ver cuánta plata me dio en la Para cuenta. usted estar seguro, para no ponerse, porque seguramente quien lea esta entrevista va a decir, ahí están defendiendo a los del gobierno. Sí, no, yo no defiendo a nadie sin antes verificar y yo le pedí cuándo se constituyó la sociedad. Entonces la sociedad sí se constituyó en Delaware. ¿Cuándo? Creo que en el 16. ¿Qué día? El 8 de septiembre. Entonces tengo el certificado y los tengo todos y te los pongo a disposición. Y después, pero ¿por qué le hizo en Delaware? Ah, porque era más barato, porque se ahorraba $1,000. Y quienes no tenemos plata, sabemos que uno ahorrarse $1,000 hace diferencia. Y inmediatamente la movió a Miami. La sociedad está en Miami, la puedes encontrar en zombies.org. Se movió el 22 de septiembre, estuvo en Delaware 14 días, ¿sí? O sea, nadie hace un fraude para tener una sociedad en Delaware 14 días. Después, ¿qué cuenta tiene? Tenemos el número de la cuenta. ¿Cuánta plata movió? Tiene como $10,000, una cifra que es irrisoria y una inversión de unos ahorros en un hotel, como una fiducia, y en total tiene 300 millones de pesos de ahorros. Eso para una persona honesta, trabajadora, que ha hecho una carrera toda la vida, eso es razonable. Nadie roba 300 millones de pesos en Colombia, desafortunadamente, ¿no? Todos hemos visto que Emilio Tapias a cada ratico se echa sus 70,000, 50,000. O sea, la vaina son de miles de millones. O sea, y poner al director de la DIAN a que lo paseen en los medios de comunicación como que él evade impuestos y tiene la plata afuera, con eso se legitima todo el fraude y toda la trampa a todo el mundo. Todo el mundo dice, ah, él es así, pues todos podemos ser tramposos. Y eso está mal. Todos perdemos con esas narrativas. Y es mentira, además. Es decir, hablando puntualmente, ya que usted introdujo de una vez el caso del director de la DIAN, para usted el director de la DIAN es un tipo honesto y no es culpable, digámoslo así, de lo que lo están acusando, porque ya usted mira las redes sociales y en todas partes dicen, es un evasor, está ilegal, se tiene que ir. Yo tengo una cuenta en Washington, ¿sí? En el IDB Federal Credit Union. En esa cuenta debo tener ahorrados, ¿no? Por antes $100,000, ¿sí? Esos pueden ser hoy en día 380 millones de pesos.
puedo explicar cada centavo de ese ahorro. Él está dispuesto, y yo vi los movimientos de la cuenta, a hacer lo mismo. ¿Por qué una persona que trabaja juiciosa toda la vida no puede tener un ahorro para la universidad de los hijos o para un viaje? ¿Y por qué la explicación que él da, que es perfectamente razonable? Él se quiere ir a estudiar un máster. Yo conozco una periodista como usted trabajando en Estados Unidos, y en Colombia la tributación para la gente que está en el exterior es de locos. O sea, no le permiten llevar nada al gasto. Todos los ingresos, la totalidad, tenía que pagar impuestos sobre eso. Tocaba pagar el internet, tocaba pagar un espacio, tocaba pagar una oficina, unos equipos. Nada de eso se puede restar por las reglas tributarias de Colombia. El argumento de él, que es el mismo de Peñalosa y el mismo de cualquier persona que trabaja con consultoría en el exterior, en Colombia la ley no permite que se pueda restar más del 15% de los ingresos como gastos si son en el exterior. Es un absurdo la ley colombiana. ¿Qué culpa tiene la gente si busca una forma razonable de pagar impuestos? Pero usted cree que ya queda él y ya quedan esas otras 587 personas, todas lesionadas, es decir, porque son 588 colombianos en este Pandora Papers, pero todos están en duda y cuando usted va y ante la ignorancia un poco en materia de este tema, pues sencillamente todo el mundo los ve como unos evasores. Sí, a mí me parece muy costoso. Yo creo que muchos, yo estoy obligado, digamos, a mostrar mi declaración de renta en una discusión de estas, y si quieres, en cualquier momento está a disposición. Yo creo que cuando uno abre la boca, uno tiene que poner los documentos sobre la mesa. Pero si uno los pone, lo mínimo que deberían hacer los medios de comunicación es decir, mire, acá está y los números cuadran, ¿sí? Y esta persona está diciendo la verdad. Eso yo creo que debe ser un derecho. Uno tiene que poder, yo entiendo que personas que somos públicas tenemos que tener un mayor escrutinio, y que nuestra información deba ser disponible para ustedes, a mí no me cabe la menor duda. Pero si uno hace todo, y Lisandro lo hizo, eh, y que después, a pesar de que uno haga todo, digan que uno está evadiendo o insinúen o lo muestren como alguien que puede ser corrupto, a mí eso me parece muy grave y me parece muy doloroso porque, digamos, yo personas como Ángela María Orozco, pocas conozco en Colombia que trabajen con ese nivel de ética y de compromiso. Y si así, y si los ponemos en la palestra pública, ¿qué nos va a quedar? Ya de por sí es bien riesgoso trabajar en el sector público. Ahora que a uno lo insulten y lo traten de corrupto, a mí me parece eso una tragedia para todo el país. Para cerrar el tema del director de la DIAN, ¿usted cree que debería declararse impedido? Ya está citado al Congreso, le van a hacer un debate de control político y pues la oposición ya le está pidiendo la renuncia, que se tiene que ir porque básicamente es evasor. Mire, Vicky, Lisandro no es un hombre conocido. Lamentablemente la literatura dice que las primeras impresiones cuentan, y le están haciendo un daño enorme a él y a la DIAN. A mí lo que más me duele es que la gente piense que los directores de la DIAN no son las personas confiables, idóneas que tienen que ser, porque uno no puede cobrar impuestos si uno no los paga. Y Lisandro fue una persona que llegó allá por mérito, fue sujeto a polígrafo, a visitas domiciliarias, ha hecho una carrera, en mi opinión, muy confiable, seria, transparente, y ahora lo están tachando ante todo el país sin ni siquiera conocerlo. Eh, lo que yo he conocido de él es que es una persona idónea, que viene haciendo un trabajo importante, que es bien intencionado. Yo le pido que no renuncie. Yo creo que el país tiene que ver el esfuerzo que está haciendo, y que sea interesante entender por qué justo sacan una noticia contra él cuando no hemos podido identificar dónde está él en los benditos Pandora Papers, porque esa parte no está clara. O sea, Lisandro Mauricio Junco no está en esos documentos. Hay un señor Lisandro Ribeira, pero no es para nada evidente que sea él. Y la compañía de ese señor Lisandro que aparece ahí, que es Cybersecurity Systems Company, esa compañía no es la compañía de Lisandro, o que está con la esposa de Lisandro en Miami. Entonces, ¿por qué, si no tienen una prueba que es él, y que perfectamente puede ser una persona que tiene un nombre igual, por qué lo meten a él para sacar la foto? A mí eso me parece que es un tema que el espectador debe explicarle al país. O sea, a mí sí me gustaría entender por qué uno mete a alguien sin uno tener pruebas de que es él. Y le están haciendo un daño con lo que perfectamente puede ser un homónimo en el nombre y en un segundo apellido. Y eso me parece que es muy poquito para uno dañarle la reputación a una persona.
Usted conoció la DIAN, conoció la estructura tributaria de Colombia, conoce el problema de la evasión, que evidentemente es un problema gravísimo en Colombia. Si pudiéramos lograr que los evasores pagaran los impuestos que tienen que pagar, probablemente todos pagaríamos Mucho menos. mucho menos, ¿verdad? Cuénteme, desde su perspectiva como exdirector de la DIAN, ¿qué es un paraíso fiscal? ¿Un paraíso fiscal per se es malo? Uy, una pregunta dificilísima, Vicky. A ver, primero que todo, eh, no se puede estigmatizar per se como malo. Eh, los sistemas tributarios tienen defectos y el colombiano tiene varios defectos importantes que hacen que gente en el transcurso normal de su negocio vea necesario montar sociedades en estos sitios. Alguien que es director de la DIAN, yo creo que en ningún escenario puede tener algo en un paraíso fiscal. Creo que es impresentable. Eh, Lisandro no lo tiene. ¿Sí? Miami no es un paraíso fiscal en ningún escenario. Un paraíso fiscal es una jurisdicción, es decir, un marco legal que permite que ingresos que no son de ese país no tributen nada y que tiene unas reglas que hacen que la información de quiénes son los que controlan esa plata o esa cuenta bancaria o esa empresa no sean públicos, que no estén disponibles para que los medios de comunicación puedan hacer el escrutinio. Es un lugar donde permiten que se le pague a personas para que aparezcan ellos en las juntas directivas y como responsables. Es un lugar donde hay abogados y personal dedicado tiempo completo a montar esquemas que pueden ser lo que llaman trusts o que son un esquema medio fiduciario de tradición inglesa complejo de explicar, o que permiten fundaciones de beneficio privado o que permiten una cantidad de estructuras de propiedad en las cuales se generan beneficios sin que se sepa de dónde vienen los recursos y que no tributen sobre ellos. Eso claramente no es Miami, eso claramente no es una cuenta bancaria en Miami y eso claramente no lo es una sociedad que está radicada en Miami. Miami no es un paraíso fiscal. Delaware no es un paraíso porque obviamente no es offshore, pero sí tiene unas reglas oscuras. Y el tema que es desafortunado, Lisandro, es que él pasó un ratico por Delaware, pero pues no duró nada, ¿no? Porque a mí sí me asustó mucho cuando vi que él tenía una vaina en Delaware, pero pues entendí, apenas en medio que valía $1,000 hacerla en Miami, pues a mí también $1,000 me duelen un montón, entonces entiendo su preocupación. Pero yo que toda persona tiene que tener derecho a explicar y quien está dispuesto a poner sus cuentas bancarias, los saldos, los movimientos de las cuentas, las estructuras de propiedad de las sociedades y todo es público, yo creo que esa persona claramente no estaba bien. El que esconde los datos sí puede hacerlo y puede que algunos lo hayan hecho, pero yo estoy seguro que los que te he mencionado, no. Los 588 mencionados en los Pandora Papers son evasores o todos los evasores no están mencionados en los Pandora Papers. La gran mayoría de los evasores no están mencionados. Un verdadero evasor, y hay gente importantísima y poderosísima de Colombia que sí lo son, tienen estructuras societarias que tú no ves el nombre de ellos. O sea, el que quiere hacer trampa no usa su nombre. Uh -huh. Usan una cosa que se llaman prestanombres. Y tienen Perdóneme, repítame eso. prestanombres. Prestanombres, Sí. prestanombres. Ah, Tú pagas como 1,500 o $2,000 al año por cada nombre que aparece en tu sociedad como tesorero, como presidente, como miembro de junta. Y hay personas riquísimas con apartamentos impresionantes en Madrid, en París, en Nueva York, que está todo a nombre de esas estructuras. Y esos sí son importantes evasores. Pero pues llegarle a esas personas e investigarlos es muy difícil porque lograr que para que Colombia se constituya como prueba que esa persona utiliza ese predio todos los años, la gente del edificio dice que es de él, tú puedes tomar fotos de él o familiares entrando, eso en Colombia es difícil usarlo como prueba, pero es claro que es de él. En Inglaterra, el que usufructúa algo tiene que declarar aquello que usufructúa si es de un valor significativo. Y en Colombia la gente corrupta y la gente que va de impuestos disfrutan cosas muy costosas, yates, carros de lujos, fincas, aviones, y nada está a nombre de ellos. Y no hay nada fácil que indique que ellos son los dueños, pero son los que lo utilizan.
que eso dice mucho en el mundo de verdad. Cuando usted era director de la DIAN, ¿se encontró con ese tropiezo? Usted dice gente muy importante en Colombia que sí es evasora. ¿Usted se encontró con eso? Claro que sí, Vicky, claro que sí. Se trató de hacer el intento y se trató de mejorar el marco legal y se había puesto una forma de sancionar eso penalmente, pero desafortunadamente eso ya lo han venido echando para atrás. Los grandes evasores en Colombia van en unos 15 billones de pesos al año. Y uno lo La ve. reforma tributaria y un poco más. Sí, no, mucho más, mucho más. Lisandro me estaba mostrando ahí que los Ferraris que salían ahí de esa finca impresionante en Antioquia que sacaste el otro día en una nota ahí en Semana de un señor que supuestamente trabaja con el cartel del Golfo, esos Ferraris todos estaban a nombre de sociedades. Y esas sociedades SAS en Colombia es dificilísimo saber quién es el dueño, porque ocultan a través de una SAS el beneficiario. Y ahí queda uno loco, pero claramente es chistoso porque una SAS va a ser dueña de un Ferrari. O sea, ¿qué sociedad necesita un Ferrari para generar renta? Eso es totalmente anómalo. Igual los clubes de yates. Como usted me dice que gente importante, entonces yo me intereso cada vez más, Juan Ricardo. Y es cuando usted intentó meterse con esa gente importante en Colombia, ¿qué le pasó como director de la DIAN? Pues acuérdense que yo terminé viviendo 6 años en el exterior, Vicky. Nunca se sabrá si la verdad todos esos cuentos de las amenazas contra mí de quién salieron, ¿no? Pero esa historia siempre tiene mucho misterio, pero claramente en Colombia cobrar impuestos es un tema impopular y hasta peligroso. Y el problema de los grandes evasores son personas, entre comillas, gente de bien. Entonces, los Es que pobres, ahí está la cuestión. La gente cree que los evasores en Colombia son esos 588 que aparecieron ahí. Y resulta que hasta ahora se han revelado algunos nombres y a mí me sorprendió que el director de la DIAN diera una cifra mínima de gente que está irregular, pero que la mayoría está regular y tiene eso reportado. porque lo que le digo, o sea, si usted se va a trabajar, Vicky, en Miami, por cualquier razón de la vida, ¿no? Todos esos retos que tienen en seguridad, le toca no trabajar en Miami. El día que usted trabaja en Miami, le toca montar una sociedad en Miami que se llama una LLC, que es una Limited Liability Company, porque es la única manera que usted va a poder llevar los gastos. Y en Miami es legítimo que si usted trabaja desde su casa, un porcentaje del valor de su casa, del mantenimiento, luz, agua, lo pueda llevar contra el ingreso. Y es razonable. Si tiene una mujer o un hombre que le ayuda para mantener la casa, para tenerla arreglada, para cuidar los niños, eso usted lo puede restar, eso es un gasto, ¿sí? En Colombia no. En Colombia, si usted todo eso lo gasta, que puede ser el 50, 80, 90% de su ingreso, en Colombia eso no cuenta. Usted tiene que pagar impuestos sobre eso. Yo le digo, yo hice un muy mal negocio volviendo a Colombia. Yo tenía una forma de remunerarme en Estados Unidos bastante generosa y aquí acabo de presentar mi declaración de renta. Tengo 5 hijos, yo gasto casi 20 millones mensuales en matrículas y no me dejan llevar nada de eso contra mis ingresos. Me toca pagar impuestos sobre la plata que yo dedico a educar a mis hijos. Eso no pasa en ningún país del mundo. En Estados Unidos eso no pasa, en Europa eso no pasa. Colombia solo puede usted gastar en sus hijos 13 millones de pesos al año, que sea legítimo de punto de vista. O sea, cuando las reglas tributarias son así de absurdas, la gente termina buscando una forma de pagar lo justo. Y si usted está trabajando en el exterior, usted termina pagando doble de impuestos si no monta una estructura. Y no es porque usted sea malo, usted está pagando todo lo que la ley dice que tiene que pagar. Usted solamente busca la forma razonable de pagarlo porque Colombia tiene leyes que desafortunadamente no están bien hechas. Y yo no las logré arreglar en mi momento y tengo responsabilidad por eso, pero es difícil arreglar el sistema tributario colombiano en el Congreso colombiano. Juan Ricardo, cuando usted menciona a esas personas importantes, obviamente sé que usted nunca podría salir a decir unos nombres, pero quiero preguntarle dónde estaban esos grandes evasores, en qué sitio, en qué lugar, en qué sectores. Es decir, y se lo pongo así de claro, estaba entre los empresarios, los periodistas, los médicos, ¿dónde estaban? Uy, están en todos lados, Vicky. Tierra, los grandes dueños de la tierra, o sea, la ganadería en Colombia no tributa nada. Eh, Algunas personas están en cargos políticos muy poderosos, otros están
en sectores empresariales. La mayoría de las grandes empresas que conocemos pagan sus impuestos. La verdad, hay 3.000 empresas muy juiciosas en Colombia, pero en total hay 400.000 empresas, ¿no? Muchas de las personas en actividades intermedias de servicios, médicos, odontólogos, esteticistas, esos de las cirugías plásticas no pagan ni mucho, la gran mayoría. Ahí hay muchísimo dinero y si pasa muchas veces con personas de servicios que no tributan, ¿no? Hay Ujú. una historia divertida y es que la mayoría de los penalistas piden que les paguen en efectivo, ¿no? Que son anecdóticos, ¿no? Entonces, pero ¿quién se atreve a mencionar un penalista? Nadie. Pero ahí hay personas que muestran una cantidad de lujos y sería interesante que hicieran públicas sus declaraciones de renta y van a ver que no cuadra. Yo que los que queremos hablar en público deberíamos empezar a colgar nuestras declaraciones de impuestos de frente de nosotros y que la sociedad juzgue. Y las empresas deberían tener la obligación de hacer públicas sus declaraciones de impuestos. Yo no veo la razón del secreto para todo el mundo. Creo que eso es una patente de corso que permite que mucha gente grite, predique y no practique. Me llama la atención lo de los políticos, porque entre los políticos es que más indignación ha habido con estos Pandora Papers. Sí, es que es fácil. Como le dicen a uno, si usted llega a la casa y estuvo haciendo cosas que no debía, ¿no? Niéguelo hasta la tumba. No hay nada más efectivo que uno agreder y ser el primero que vocifera para, pues, alejar la atención de uno. Yo creo que hay muchas declaraciones de impuestos de esas que publican. Acordémonos de uno que el papá tiene un Porsche espectacular, que acaba de estar investigado un senador muy poderoso. Miren cómo vive y la cantidad de cosas que tienen y miren la declaración de renta y uno las mira y uno se muere de la risa. O sea, el día que usted tiene un Porsche en su disfrute, ¿no? Y ahí están las fotos a Que no disposición de... está mal, No está nada mal, eso es ¿cierto? maravilloso. Pero para tener un Porsche usted tiene que tener por lo menos activos de 600 millones de pesos. Por lo menos, ¿sí? Porque es imposible, porque no cuadraría. Usted no puede disfrutar Porsche sin que haya 600 millones de pesos. Eso es lo que Y con vale. toda seguridad usted no puede tener un Porsche si no tiene un súper buen apartamento, una gran finca, unos carrazos para la vida normal, Y, de alta gama, o sea, y el ingreso debe ser alto, que es legítimo, ¿no? Buenísimo si es alto, ¿no? De tener ingresos probablemente de 1.000 o de 800 millones al año. Y un senador tiene ingresos de 300. O sea, no es fácil tener un Porsche con ese tipo de ingresos, ¿no? Obviamente uno puede ahorrar todo y no comer y todo, y puede que alguno lo haga, pero cuando usted mira el nivel de gasto, las cosas que tienen, cómo viven y lo que muestran, los números no cuadran, ¿sí? Y claramente son personas que por algún lado tienen otro ingreso muy interesante. bueno, en la fuerza pública también pasa. En la fuerza pública pasa, sí, pero ahí eso no sí ni lo menciona. Sí, en Ajá, la Polfa había algunas personas con unos niveles de vida que eran exuberantes. sí, Yo- altos oficiales especialmente, que uno decía, ¿a qué horas? sí, sí. O sea, no es fácil tener cosas muy costosas. Y en Colombia hay cosas muy costosas. O sea, nosotros Y tuvimos no que quiero buscar. dejar por fuera periodistas, porque usted sabe que, por ejemplo, en los Panama Papers aparecieron periodistas. No sé en qué terminaron esas historias, porque repito, aparecer allí no quiere decir que es un evasor o que es culpable, pero no sé, por ejemplo, a nivel de periodistas, sin que me mencione nada, ¿usted qué encontró? ¿Cuál es el comportamiento? Por ejemplo, a nivel de periodistas, si eso, si así como los cirujanos plásticos, puede No, haber Vicky, evasores o qué. la mayoría de los periodistas son muy mal pagos, la gran mayoría. Ujú. En eso sí hay una profesión que está en este momento en Colombia, con algunas contadísimas excepciones, que son los que son más visibles ante el país. Los demás son muy mal pagos. Pero sin duda había uno que sí era exuberantemente rico, o un par, pero muy poquitos. ¿Y pagaban impuestos? Yo no creo, ¿No? pero ¿Y ese es por un qué no tema. los denunciaron? Por lo que le digo, vi que es difícil probar, es un tema probatorio. O sea, por eso nosotros... Pero una cosa, es un tema probatorio, pero también una cosa de intimidación. También hay un poco de intimidación ahí o que es difícil meterse con esa persona. No Ok. creo, yo creo que no se tenían las herramientas y en Colombia no hay todavía suficientes herramientas. Como le digo, esos temas de los sufructos en Colombia no está normado. En su momento no teníamos los acuerdos de intercambio de información, eso ha mejorado muchísimo, en eso Lisandro tiene mucho mérito.
de haber avanzado en ese tema y yo creo que cada día va a ser más difícil, pero cuando yo estuve en la DIAN era imposible saber qué cuenta bancaria tenía aquel que tenía la sociedad en Panamá. Porque si Ujú. usted no conoce la cuenta bancaria y no puede ver los movimientos de la cuenta bancaria, es lo que la gente mucha no conoce. Cuando uno hace su declaración de impuestos, uno debe mirar el saldo de diciembre 31, debe mirar la tarjeta de crédito, debe mirar las sociedades, y esos son los cifras, los números que van en la declaración. La declaración de renta uno la debe poder auditar contra documentos soporte. La gente que quiera ser transparente, y esa fue mi condición con Lisandro cuando todo esto arrancó, yo le digo, mire, voy a pedir una cosa muy incómoda, yo quiero ver sus movimientos de cuenta bancaria. Yo creo que me mande los extractos del banco y quiero ver qué plata tenía, cuánto gastó, cuánto entró y cuánto era a final de año. Lisandro estuvo dispuesto a enviarme los extractos bancarios y por eso yo estoy dispuesto a en público decir, yo con mis propios ojos vi esos documentos, lo que están diciendo, en mi opinión, es una infamia. ¿Sí? Ujú. La gente debe tener la obligación moral de hacer esa información pública cuando estas cosas pasan, para que la gente confíe, pero si lo hace, también deberían retractarse y decir, ¿sabe qué? Este tipo puso toda la disposición a disposición del público y yo se la puedo mandar porque yo la tengo con el mayor gusto y la gente puede ver el día que se creó la sociedad, el nombre de la sociedad, la fecha de la sociedad, el saldo de la cuenta bancaria, la declaración en Estados Unidos ante la IRS, la declaración de los patrimonios en el exterior ante la DIAN, la declaración de impuestos ante la DIAN y usted ve todos los documentos y usted dice, ahí está todo. Ahí están los 300 y pico millones de pesos declarados, ahí están las cuentas bancarias, ahí están los saldos, los nombres de las sociedades, los verifiqué en sonbiz.org, ahí están, es información pública, la puede haber encontrado cualquier persona hace 6 meses o un año si se hubiera dado la gana buscar, no hay nada que esté escondido. Entonces yo digo, Dios mío, ¿por qué dicen que alguien tiene algo escondido si todo es público? Hmm. Pues, doctor Juan Ricardo Ortega, aquí nos podríamos quedar porque este es un tema muy extenso, pero lo que a mí me queda claro es que no todos los que están en esos 588 nombres, esos no todos son evasores y tampoco todos los evasores están entre esos 588. A eso le garantizo, le faltan por lo menos unos 20.000 grandes evasores a ese número, por lo menos, grandes. Cuando le digo grandes, son miles de millones de pesos. O sea, yo sé que la mayoría de los colombianos no nos podemos imaginar los números, ¿sí? A mí me cuestan Ajá. trabajo, pero en Bogotá hay casas que valen 25.000 millones de pesos, ¿sí? Y, y a mí me cuesta trabajo, yo nunca he estado adentro de una casa que valga 25 millones, 25.000 millones de pesos. Hay cuadros ahí en urbanizaciones en la sabana asegurados por valores superiores a los, eran 10 o 20 millones de dólares. O sea, uno tener colgado en su casa 20 millones de dólares, o sea, son cifras que son de otra dimensión, ¿sí? Y esas personas, algunas no pagan nada, pero cuando le digo nada, Es es nada. nada. ¿Sí? Mm. No existen ante la DIAN, no existe, todos lo llevan sociedades. Uno mira el ejercicio de Trump en el New York Times y lo que uno ve en Colombia es igualito. El carro lo paga la sociedad, los viajes los paga la sociedad, la finca la paga la sociedad, las obras de arte son de una fundación, y todo es de una persona, que es carne y hueso que no existe ante la DIAN. Y yo creo que ese es el problema de fondo, y eso en todos los países del mundo es penal, Ujú. porque eso es robar a la sociedad, porque nadie se hace rico sin carreteras, sin aeropuertos, sin seguridad, sin jueces. Entonces, el pago de impuestos es como el pago de la cuota de administración, ¿sí? Y a Claro. uno no lo dejan vivir en ningún edificio si uno no paga la cuota de administración. Pero en Colombia hay gente que le va muy bien que no paga la cuota de administración y no tenemos ni cómo señalarlos hoy en día. Y no son los de estos Pandora Papers. Mm, y me queda faltando una pregunta. Allí salieron grupos económicos en esos Pandora Papers. Sí. ¿Necesariamente esos grupos económicos son evasores o por su actividad económica? Muchos de ellos ni siquiera viven aquí en el país, tienen negocios por fuera. ¿Podría ser que ese tipo de actividad económica le requiera tener este tipo de cuentas? Sí, Vicky, desafortunadamente en Colombia tenemos reglas
que generan la obligación de buscar esquemas para poder tener cierto tipo de actividades comerciales. Si usted quiere prestar servicios, quiere exportar servicios, quiere hacer consultorías en el exterior, si usted, digamos, quiere asesorar a un político en Guatemala, y usted presenta su plan de trabajo y toda su experiencia y todo su conocimiento, y el político le va a pagar, si lo va a hacer desde Colombia, le tiene que decir, ¿sabe qué? Tengo que cobrarle IVA del 19%. Y los otros con los que usted está compitiendo, ninguno va a cobrar ese IVA porque el IVA de Colombia es muy alto y no hay reglas muy claras siempre de esas exportaciones de servicios, cómo la DIAN le va a devolver o le va a reconocer que ese IVA no se cobra. O sea, a mí me ha tocado con Peñalosa, me tocó en la DIAN desesperado y furioso porque la DIAN no le certificaba que eso no era una exportación y le iba a tocar cobrar el IVA. Si le toca cobrar el IVA, no le van a dar el contrato. Y es una exportación, o sea, él compite con gente que no cobra IVA. En teoría la DIAN debería darle ese certificado y exonerarlo, pero esos trámites, desafortunadamente, cuando yo fui director, no logré sistematizarlos, mi error. Y termina usted montando una sociedad en Panamá y presta el servicio desde Panamá y no tiene ningún lío. Y usted puede declarar ese ingreso en Colombia y puede declarar todo lo que hizo en Panamá y todo puede ser público y la cuenta bancaria puede estar registrada ante la DIAN y eso es absolutamente legal. Usted simplemente tomó una decisión para poder practicar su actividad que es honesta y explicable y razonable. Entonces, es como que yo la veo a usted con un destornillador en la mano así y yo diga que usted es una asesina. No todo el mundo puede tener un destornillador y hay un argumento legítimo. Obviamente, si lo acaba de utilizar para algo indebido, pues toca demostrar eso, pero tener un destornillador no es per se prueba de que uno es un asesino en serie. Y usted Entonces, como director de la DIAN encontró que los grandes grupos económicos son evasores, o sea, no, evasores con cuentas en el exterior, o encontró que es gente que paga lo que le cobran, porque hay es grupos, otra la discusión de que deberían pagar más porque les deberían cobrar más, pero no lo hay que les grupos. cobran, lo pagan. No, yo creo que la mayoría de los grupos grandes, emblemáticos del país, pagan todos sus impuestos y pagan muchos impuestos. O sea, yo digo, yo el Grupo Energía Bogotá paga un montón de impuestos y cumple de manera, wow, casi que es absurdo la cantidad que toca pagar. ISA también, Ecopetrol también paga un montón de impuestos. Los grandes bancos pagan impuestos. Los grandes conglomerados antioqueños pagan impuestos, ¿no? Yo por eso le digo, hay 3.600 a los cuales Colombia le debe que cargan a Colombia sobre los hombros. Donde hay gran evasión son personas dueñas de sociedades que manejan fortunas muy grandes y algunos de esos no pagan nada, ¿sí? El agro en general paga muy poco, ¿sí? La gran ganadería uno no la ve en las declaraciones de impuestos, ¿sí? Los grandes dueños de la tierra uno no los ve. Esos tienen problemas. Hay hechos que para mí son dificilísimos de juzgar. Uno ve gente hoy en día en el Urabá y en partes de Córdoba que están pagando 20% por cuotas de seguridad. La minería de Caucasia paga 20% por cuotas de seguridad a gente ilegal. Cuando usted habla con ellos, dicen, es imposible pagar impuestos después de que usted paga 20% del ingreso bruto, ¿no? Sobre la totalidad de los ingresos, no sobre las utilidades. Claro. Colombia tiene un montón de pagos paralelos que hacen que mucha gente tenga mucha dificultad pagando impuestos. Entonces, con eso no estoy diciendo quién o no es evasor, porque Colombia tiene sus complejidades. Pero hay sectores que el país no ha logrado generar como las garantías y los acuerdos para que tributen lo que uno llamaría algo justo. Solo finalmente le quiero decir que empezamos esta entrevista usted hablando de falsos positivos en los Pandora Papers, Eh, utilizando más o menos el lenguaje de Germán Vargas, que se quedó, ya se popularizó. Entonces, de alguna manera, fue chimbo. Yo creo que sí, yo creo que es puro escándalo para tener un protagonismo como si estuvieran informando, cuando en realidad lo que están es exacerbando las rabias de un país que no necesita más rabias. O Creo que, sea, de chimbo. sí, en mi opinión, sí, claramente, y lo dije, y son Pero entonces falsos diga chimbo. positivos periodísticos. Creo que los periodistas ahí se rebajaron al mundo de los falsos positivos. Creo que es una lástima que eso haya pasado y creo que fue una responsabilidad. Usted prefiere decirles falsos positivos y no chimbo, que era chimbo.
Bueno, Sí, porque la gente entiende más tristemente, ¿no? Pues es ajá. un término horrible en Colombia con una historia horrible, pero sí es chimbo, le acepto el chimbo. Una Bueno, noticia muy chimbo. bueno, Juan Ricardo, mil gracias por acompañarnos en No, Semana. Vicky, a ustedes, mil gracias y mucha suerte y Y esperemos. usted sí que tiene autoridad moral, tiene el conocimiento y siempre lo digo, porque es cierto que a usted cuando se les metió de frente en la DIAN lo querían matar. Mil gracias, un abrazo. No, Vicky, muchas gracias y que tengas Chao. un muy buen día. Chao. Gracias.